Sí, MSI Studio somos referentes en consultoría BIM y transformación digital. Tenemos varias unidades de negocio, lo que sería consultoría BIM, donde ayudamos a empresas a implementar BIM y también como BIM managers implementamos BIM en proyectos. Una división de modelado, donde hacemos sobre todo modelos BIM para diseño, para construcción, para operación y mantenimiento. Una división de transformación digital, donde hacemos proyectos que van más allá de lo que sería la metodología BIM, como proyectos pues, más enfocados al GIS o a la programación. Una división de outsourcing y también una división de formación. Somos partners de Autodesk, somos un centro de formación autorizado, también de Codomus, también de la Universidad a Distancia UDIMA, junto con Multidisciplinary Design. También somos partners del IPEC y también de CREASI, y somos miembros de varios clústeres tecnológicos como Secartis o Smart City Cluster. También somos miembros de la Building Smart, capítulo español, de la Asociación Catalana de Facility Management y también del IFMA, capítulo español. Vale, algunos de nuestros clientes pues más conocidos. Estamos ahora haciendo un proyecto para el gobierno de Perú. Trabajamos con constructoras como FCC. Estamos realizando la implementación BIM en AENA. Hemos trabajado también para el Fútbol Club Barcelona. Estamos haciendo un gemelo digital para el consorcio Tordera. Trabajando también para DIF. Bueno, un poco proyectos y clientes que tenemos. Y dentro de la gama de formación, bueno, pues organizamos distintos másters que os presentamos aquí. El Máster Superior BIM Manager, y en breve sacaremos un máster en Project Management BIM, un máster en Facility Management BIM y un máster en Instalaciones BIM y Eficiencia Energética. Crea Soluciones Inteligentes es una consultora especializada en el Asset Management, en el BIM y en Facility Management. Algunos de sus servicios principales pues, sería consultoría para la implementación de las normas ISO 55001, 19650 y 41001. También pues, ofrece servicios de asesoramiento en la elaboración de planes estratégicos en el ámbito de la gestión de activos, BIM y Facility Management. También experta en temas de gemelos digitales. Experta también en el asesoramiento a empresas en escoger distintas soluciones tecnológicas en estos ámbitos que hemos comentado, y también realizan formación. De hecho, son uno de los pocos centros de formación autorizados por la Building Smart para ofrecer un curso preparatorio al examen que da acceso a la certificación de la Building Smart. Perfecto, pues ya presentadas las dos empresas, damos inicio al webinar. Un webinar que hoy está dedicado hemos puesto título de la fase del desarrollo a la fase de operaciones, del BIM al IWMS. Los ponentes en la jornada de hoy serán Salvador Buigas, CEO y director BIM de MSI Studio, Javier García Montesinos, creador y director de CREASI y consultor estratégico en el ámbito del asset, del BIM y del Facility Management, y hoy contamos con la colaboración de José Pedro Irestal, que es director de operación de Vetasi. El índice de la jornada va a ser una primera parte donde trataremos sobre la relación entre las normas ISO 41001 de Facility Management y las normas ISO 19650, que la dará Javier García Montesinos. Una segunda fase que dará Salvador Buigas, del BIM al IWMS, y terminaremos con una parte que conjuntamente darán Javier García y José Pedro Inestal, donde hablarán de integración de modelos BIM y Lanon. Al final haremos un turno de preguntas. Antes de dar paso a Javier, os animo a que durante la sesión vayáis ya, pues si tenéis preguntas y respuestas, pues utilizar la herramienta de preguntas y respuestas. También podéis ponerlas en el chat, y así pues cuando llegamos al final pues ya tendremos una base pues, de preguntas. Así que sin más, doy la palabra a Javier García Montesinos.
Pues buenas tardes a todos, buenos días, depende de dónde estéis situados para vernos. No, muchísimas gracias por atender esta serie de webinar que tenemos de información, ¿no? Y en esta primera parte, como ha dicho Alex, ¿no? Es decir, vamos a relacionar, ¿no? Relacionar las famosas normas muy de BIN, de gestión de la información BIN, ISO 19650, con normas de lo que hoy vamos también a tratar mucho, que es esa fase de operación en la que al final hay que también gestionar mucha información. Y hay unas normas para todo lo que llamamos Facility Management, que es la ISO 41000, una serie de normas basadas en la ISO 41001. Muy importante, un poco empezar definiendo, ¿no? ¿Cómo se definen estas normas Facility Management, ¿no? Pues es la función, es una función organizativa que tienen empresas que a lo mejor se dedican a otra cosa, pero que tienen un área para la gestión de servicios relacionados con esta disciplina que llamamos LFM. La propia norma nos dice que esa función organizativa debe integrar las personas, el lugar donde esas personas trabajan y los procesos asociados a esos servicios que estamos definiendo. ¿Pero dónde? En un entorno construido, en unos edificios, en unos activos industriales, en una infraestructura, da igual, activos al final de todo, ¿no? Y fijaros qué bonito la definición, ¿no? El propósito de esta gestión de servicios es mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad del negocio principal al que se dedica quien ha puesto el dinero para esa inversión y que ahora tiene que operarlo y mantenerlo para cumplir los objetivos que se había fijado y para los cuales se había hecho esa inversión, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Es decir, mejorar la calidad de vida de las personas, pero también la productividad, ¿no? Del negocio, de quien ha hecho esa inversión. Fijaros que siempre somos, yo creo, el patito feo de todas estas figuras de los agentes del diseño, la construcción de la operación. Pienso que el FM se asocia solo a mantenimiento de edificios o de instalaciones, ¿no? Fijaros que en esta serie de normas el abanico es muy amplio. Cada empresa definirá qué servicios están englobados dentro de lo que llamamos la disciplina del FM. Pero a mí me gusta señalar, ¿no? Y luego tiene que ver mucho con cómo están organizados las soluciones tecnológicas para Facility. Me gusta decir que hay como 5 partes principales, ¿no? La primera, la gestión de propiedades, la gestión de arrendamientos. Una segunda parte muy de gestión de los espacios, gestión del entorno de trabajo. ¿Vale? Una tercera, gestión de inversiones, gestión de proyectos, que va muy ligado aquí, por supuesto, al BIM, ¿no? Pensar que dentro de esta visión amplia del FM, el FM o una parte del departamento de FM son los gestores, ¿no? Los gestores de proyectos, ¿no? El project manager interno de las organizaciones. Esto es muy importante y bastante desconocido, ¿no? Por supuesto que luego también somos los gestores de multitud de servicios, en los que está, por supuesto, mantenimiento, pero limpieza, seguridad, catering, vending, recepción, infinidad de servicios, tantos como los que nuestra organización para la que estamos trabajando demande y necesite para cumplimiento de sus objetivos. Por lo tanto, ¿no? Tenemos esas 3 patas fundamentales, pero también, ¿no? En la cuarta era esta parte de gestión de servicios y la quinta, por supuesto, hoy en día, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, el medio ambiente, la prevención de riesgos laborales, porque, oye, cuidamos de las personas, ¿no? Entonces, esas 5 grandes competencias que creo que son muy importantes, ¿no? Gestión de propiedades, gestión de espacios, gestión de proyectos o de inversiones, gestión de servicios y sostenibilidad, ¿vale? ¿Vale? Pero cada empresa tiene que decidir, ¿no? Hasta dónde llega y cuál es el alcance. Y fijaros, desde hace pocos años, ¿no? Tenemos una norma, igual que la 9001 de calidad, tenemos una norma que habla de la ISO 41000, en la que dice, oye, esos procesos, esos servicios, vamos a definirlos adecuadamente para que contribuyan a esa productividad de la organización, pero también para no impactar sobre todo negativamente sobre las personas, ¿no? Porque nuestro activo está cuidado, ¿no? Oye, no tenemos legionela,
tenemos bien cuidado todos nuestros activos, tanto físicos, ¿no? Más asociados a elementos arquitectónicos o instalaciones. Pero no solo eso, también las condiciones de cada uno de esos espacios que estamos internamente prestando, ¿no?, a los distintos departamentos, a las distintas personas de la organización o incluso a terceros, ¿no?, a externos, a clientes, ¿no?, que van a visitar nuestros edificios, ¿no? Fijaros que otro de los beneficios de implantar todo un sistema de gestión de servicios buscando la excelencia tiene que ver con reducir los riesgos de no cumplimiento de los objetivos, ¿no?, pero también de no cuidar a las personas, ¿no? Y ahí, oye, va súper ligado, ¿no?, a la parte del BIM, ¿no? Porque hemos visto que el FM es el gestor de proyectos internos. No es el que recibe, ¿no? Siempre pensamos que el FM es el que, oye, no, arquitectos, ingenieros, y yo soy arquitecto, entregamos, ¿no?, al facility manager el edificio. No, no, estamos viendo que el FM está en la parte estratégica de la organización. Es el que tiene esta misión, esta función organizativa dentro de la organización y tiene que ayudar a la organización. Y también cuando necesita un activo nuevo, va a ayudar a la organización a definir, oye, ¿cuál es el alcance de ese activo? ¿Qué debe cumplir? ¿Cómo puede ayudar a la organización? ¿Cómo puedo ayudar a cada departamento, ¿no? Somos los responsables de esa recopilación de los requisitos que cada departamento pueda tener dentro de la organización. Por supuesto, todas las empresas ya lo tienen clarísimo y tienen que cuidar la sostenibilidad, ¿no?, pensando en el medio ambiente, pero también debemos de garantizar que gracias a nuestra gestión vamos a poner nuestro granito de arena para que nuestra empresa siga siendo sostenible en el tiempo y podamos seguir atendiendo a los clientes. Y por supuesto, ¿no?, todo lo que el FM se encarga, cuánto tiene que ver con cuidar la marca de la empresa, ¿no? Oye, no tenemos accidentes, ¿no? Nuestra representación, la imagen, todo el entorno de trabajo que damos va alineado a esa marca que nuestra organización quiere y siempre cuidando, ¿no?, y balanceando costes y calidad, ¿no? Que siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? No podemos tener mínimos costes a máxima calidad. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Y este es el enfoque que tiene la norma, ¿no? Esto es muy importante el verlo, ¿no? Tenemos una norma que pide cumplir una serie de requisitos donde la gestión de la información en todos esos requisitos de implantar un verdadero sistema de gestión son muy importantes, ¿vale? Y fijaros una cosa que creo que es muy, muy importante, que es, siempre estamos viendo, ¿no?, que cuando leemos los temas ya metiéndonos y relacionándolos con la norma ISO 19650, se nos habla de organización, de gestión de activos y proyectos y de gestión de la información. Pero la norma, la gran desconocida de las normas, la 19.653, nos habla de la importancia de la gestión de la información también en el mundo del FM y nos dice que la gestión de activos y el Facility Management se han desarrollado como dos disciplinas distintas, pero con el mismo enfoque, los activos físicos y los servicios asociados. Pero que la norma nos dice que por simplificar, siempre que digamos gestión de activos, se puede decir gestión de servicios, gestión de facility management, ¿no? Por lo tanto, la información nace desde esta perspectiva, ¿no?, desde las dos, ISO 55 o ISO 41000, dependiendo de la organización, ¿vale? Y entonces hay que empezarlo a ver. Y es muy importante empezar a ver que tenemos una norma específica, la ISO 19652 que vimos en otro seminario anterior, es para la fase de desarrollo, diseño y construcción, pero tenemos otra ISO 19653 que debe estar alineada dentro de la implantación de la ISO 41000 de FM, que habla de la fase de operación y mantenimiento y nos define como buena norma que habla de procesos y nos define un mapa de procesos que son importantes y nos define que en esos procesos que vamos a tener en cuenta las actividades para las que se requiere información de activos y nos hace ahí una lista muy importante porque el activo no solo hay que, ¿no?, diseñarlo y construirlo y ahí vamos a ver
y luego vamos a hablar, Salvador, ¿no?, de cómo pasar esa información entre el mundo de la construcción y el mundo de la operación. Pero luego, una vez que ya hemos acabado, hemos garantizado que esa información es la SBIL y que es la que nos vamos a pasar para la fase de operación, ¿vale? Necesitamos que también mantenerla. El FM será el máximo responsable de que toda esta gestión de la información asociada al mundo BIM se tiene que mantener y se tiene que integrar con soluciones como la que vamos a ver en la parte tercera de este webinar. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? La norma nos habla de que hay un montón de eventos desencadenantes que son importantes para mantener esa gestión de la información viva durante toda esta fase de operación, y nos habla de un montón de procesos y actividades donde se nos hace esa reflexión de la importancia de mantener esta información viva y no solo de tenerla en sistemas propios de Facility Management, sino de también, como viene ahí, de establecer conexiones con otros sistemas de gestión empresarial, porque esto es un activo, esto es amortizable lo que está aquí, con lo cual nos tenemos que integrar con soluciones tipo ERP, SAP, o la que tengan de Microsoft, o la que cada una de las empresas tengan, ¿no? No es información aislada solo para el FM, sino que se tiene que integrar con otras soluciones corporativas, porque estamos en una organización. Entonces, qué importante, ¿no? La norma esta, la gran desconocida, nos hace hincapié en cuáles son las actividades, procesos y actividades que el Facility Manager va a tener que participar, por supuesto, en la petición de ofertas, de reformas o de servicios de mantenimiento, donde la información asociada al BIM va a ser una parte súper importante, o en la respuesta a esa petición de ofertas que nos van a hacer o empresas de construcción para una reforma o empresas de mantenimiento. Todo sigue trabajándose con estos procesos definidos desde el mundo de la ISO 19650. Es válido, todo lo que hemos aprendido para diseño y construcción es válido para la fase de operación, porque hay que mantener la información viva durante toda la vida útil del activo. Al menos 50 años, pensarlo. No, todo eso que hemos desarrollado para construir el activo es válido para la fase de operación. Entonces, todo esto, ¿no?, es lo que nos habla esta gran norma desconocida del papel del facility, ¿no?, en esta parte de adjudicación o en la fase de movilización o en las fases de producción colaborativa de la información, cuando se produce una serie de estos eventos, ¿vale? Porque necesitamos, el FM es el máximo responsable de seguir manteniendo esa información siempre viva, ¿no? Esos gemelos digitales, pero ahora conectados con muchos sistemas de gestión interna, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro, tenemos que validar si nos ayudan, ¿no?, constructoras o arquitectos o empresas de mantenimiento. Tenemos que supervisar. El FM interno responsable del activo es también responsable de aceptar todos esos cambios para siempre mantener el cumplimiento de los requisitos de la información que yo estoy necesitando dentro de mi organización, ¿no? Y doy servicio, ¿no? Esta misma información me tiene que servir al resto de la organización, ¿vale? Desde aquí un poco doy ya paso a esa segunda parte. Hemos visto la importancia, ¿no?, de traspasar bien la información entre el mundo de la construcción y el mundo de la operación, ¿no? Salvador, te lo paso. Gracias, Javier. Paso a compartir pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, que lo estáis viendo? Sí, sí. Genial. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por la introducción. Y como ha dicho Alex al principio de la sesión, ahora es mi turno para explicar un poquito, hacer una breve introducción. Hoy no es un webinar específicamente de COVID, pero sí que es hacer una pequeña introducción de COVID porque nos aporta mucho valor en los flujos habituales que vamos a ver hoy. Y además hablaremos también un poco de los criterios de modelado que hay que tener en cuenta para poder tener modelos BIM que sean óptimos para la fase de operaciones. Entonces, lo primero es entender que no existe un único modelo, ¿no? O sea, al contrario de lo que se pensaba al principio de todo, cuando estábamos empezando con todo el mundo del BIM y a trabajar en temas con modelos de
bueno, con modelos de información todavía no trabajábamos con modelos Revit o modelos IFC o lo que sea, ¿no? Archivos nativos o OpenBIM, pues creíamos que el mismo modelo tenía que ir evolucionando y que tenía que ir pues alimentándose y tenía que ir creciendo, pues absorbiendo toda la información que era necesaria para todo el ciclo de vida del activo, ¿no? A medida que hemos ido avanzando en la gestión de datos y hemos visto que no teníamos modelos, sino que teníamos bases de datos, ¿no? Tal como la ISO nos define, que son bases de datos estructuradas para tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida del activo, los modelos de información, pues hemos ido descubriendo que en cada una de las fases pues tenemos distintos tipos de modelo que nos dan distinta información. Más que distinta información, tienen distintos consumidores y estos consumidores de información tienen unas características peculiares o particulares que son necesarias entender para desarrollar la información y que sea eficiente este consumo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy como en la imagen nos vamos a centrar sobre todo aquí, ¿no? O sea, cómo pasamos de... Nosotros venimos con nuestros PIMs, ¿no? Con nuestros Project Information Models, del diseño, de la construcción, incluso del as-built, y cómo pasamos de este as-built, que puede ser un as-built para gestión y garantía perfectamente, como podría ser, por ejemplo, el que hemos visto al principio en el vídeo que hicimos para OBuilding, y este modelo que tenemos preparado para ser de gestión y garantía, o sea, para representar la realidad de la obra ejecutada y toda la información de la obra ejecutada, cómo lo tenemos que transformar para pasar a un modelo F. Lo primero que tenemos que entender es lo que os decía, el consumidor de la información en esta fase de aquí no es el mismo que el consumidor de esta fase de aquí. El consumidor de esta fase de aquí tiene unas peculiaridades concretas que, sobre todo a nivel de estructura de información, que lo que nos hace es que nos tengamos que plantear la información que nos viene de aquí si la tenemos que reestructurar o no. Y en esto nos ayuda mucho COBI. ¿De acuerdo? COBI, que es el acrónimo de Construction to Operation Building Information Exchange, es uno de los estándares BIM, de los estándares OpenBIM que promociona o que incentiva la Building Smart Internacional y todos sus capítulos locales, evidentemente también. De hecho, Javier y yo, pues Javier era el director de un proyecto y yo participaba con él en la Building Smart Spanish Chapter, donde intentábamos y lo conseguimos, aplicar el estándar COBI a la metodología española, ¿no? A la metodología de trabajo española. Entonces, ¿qué es COBI? ¿No? COBI es, como os he dicho, un estándar de datos, ¿de acuerdo? Es un estándar de OpenBIM que nos da una estructura de datos. Lo que hace es recoge todos los datos que pueden existir en los modelos de información, ¿de acuerdo? Los recoge, los compila y los estructura en una base de datos estructurada. Y esto es muy importante porque este formato, esta estructura, es la que vamos a necesitar para trabajar con softwares de gestión como Planum, que veremos hoy, pero podrían ser cualquier otro tipo de software de gestión que participe de la fase o que necesitamos integrar o necesitamos relacionar con los modelos BIM para poder tomar decisiones en la fase de operación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mí me gusta entender COBI como un vehículo de información que me ayuda a traspasar. Y al final es su definición, Construction to Operations Building Information Exchange. O sea, es el vehículo que me permite traspasar la información de los modelos de as-built a los modelos ¿de acuerdo? COBI, como os digo, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro modelo nativo pues toda esta maraña de información, nos la estructura en ciertas tablas, ¿de acuerdo? Que al final son pestañas de un Excel, ¿sí? Y no entraré mucho en detalle, pero más o menos tenemos la pestaña de Facility, donde tenemos información del activo, los niveles que tenemos, los espacios, si estos espacios podrían estar agrupados por zonas, tenemos los componentes, los tipos, si estos componentes podrían estar agrupados por sistemas, ¿de acuerdo? Esto sería lo que vendría de la información de diseño, que sería la información base para poder trabajar, pero después también podemos añadir información pues de trabajos, por ejemplo, si queremos implementar la parte de sistemas de mantenimiento, ¿no? Recursos, partes de los propios componentes, si son necesarios o no,
Y aquí tenemos pues otra información que puede ser interesante para poder gestionar. Esto es cierto que puede cambiar entre el estándar americano y el estándar de UK, ¿de acuerdo? La base es la misma, pero algunos pues han ido evolucionando de distinta manera, ¿de acuerdo? Pero al final lo que queremos es esto, lo que queremos es trabajar nuestro modelo, tenemos nuestro modelo, ¿de acuerdo? Donde tenemos toda una serie de información, tenemos esta información contextualizada geométricamente, o sea, la tenemos ubicada, sabemos que este activo de aquí que tenemos está ubicado en el Facility Office 3135, ¿no? Pues esto es lo que queremos. Queremos que COBI nos vincule, nos estructure toda la información donde está. ¿Por qué? Porque lo que más necesitamos es, y esto lo hemos dicho en otros webinars, los modelos BIM en el Digital Twin aportan el contexto de la información. Si yo tengo datos, pero no los tengo ubicados geométricamente, no los voy a poder transformar en información. En cambio, si yo tengo datos y los puedo ubicar geométricamente en un modelo, puedo saber que este dato de consumo o este dato de temperatura está ubicada en una zona de paso, o está ubicada en una sala de reuniones, o está ubicada en un despacho que está ocupado en ese mismo momento y que estamos en una época concreta del año. Por lo tanto, es muy importante, y COBI en esto nos ayuda, a poder estructurar, poder ordenar y poder documentar los datos que tenemos en los modelos, ¿de acuerdo? De una manera en bases de datos estructuradas, o sea, en una estructura que es compatible con lo que necesitamos trabajar después en las bases de UPR. ¿De acuerdo? Para poder llegar aquí, ¿no? Y para poder hacer todo lo que nos estaba comentando Javier hasta ahora, ¿no? Y todo lo que nos explicarán después con José, necesitamos, ¿no? Para poder aplicar eso que os decía ahora, necesitamos tener el contexto de la información, necesitamos estos modelos. Y hay que saber, hay que tener en cuenta que estos modelos no tienen por qué ser los mismos que recibimos de la fase de construcción, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que sí, en algunos casos, ¿no? Pero puede ser también que no. Esto normalmente requiere de una consultoría muy profunda. En los casos de que sí, ¿no? Es porque realmente se ha hecho una consultoría antes de empezar la obra o antes de empezar a documentar la obra, donde ya se ha preparado o se ha establecido la manera en la que tenemos que documentar este ASBIS para que sea óptimo para Facility Management, ¿no? Usando middleware, usando softwares pues, tipo Codomus a lo mejor, o otros middlewares /CDE que nos permiten pues, generar estos modelos de información para estos Asset Information Models, ¿no? Que ya vendrían preparados para todo esto. Pero si nos centramos solo en lo que es la geometría o lo que es lo que recibimos de Revit, ¿de acuerdo? En este caso voy a hablar de Revit, porque al final es el software que más usamos y el que aporta más valor cuando estamos trabajando en fase de operaciones y mantenimiento. Nos tenemos que centrar en estos 4 aspectos. Tenemos 4 aspectos que tenemos que tener muy controlados y tenemos que trabajar, disculpad, tenemos que trabajar profundamente para que no tengamos problemas, ¿de acuerdo? Porque es probable que si esto no lo trabajamos, cuando queramos cargar la información, no la podamos cargar y por lo tanto perdamos todo el flujo de intercambio de datos que estamos generando y que hemos generado, a lo mejor con integraciones, con metodología, con procedimientos, etcétera, pero que como el modelo no responde, pues todo aquel trabajo que hemos hecho se reduce a 0, ¿de acuerdo? Entonces, los 4 grandes aspectos que tenemos, ¿cuáles son? Primero, los archivos. Tenemos que tener un control de los archivos, los archivos propios activos, lo que sea, pero los propios archivos tienen que tener unas características que tenemos que son habituales que nos tenemos cuando estamos en fase de operaciones, fase de diseño, fase de construcción, pero que no aportan ningún valor de distorsión cuando estamos en fase de operaciones. Los espacios, importantísimos, ahora lo veremos. Objetos, importantísimo, y los sistemas, ¿de acuerdo? Evidentemente, importantísimos los 4, ¿no? Voy a decir importantísimo, pero cada uno de ellos tiene su propia importancia. Definir bien los sistemas nos va a permitir poder entender las dependencias de cada uno de los sistemas. Y definirlos bien va a aportar mucho valor cuando tenemos que tomar decisiones. Bueno, ahora entraré en cada uno de ellos. Vamos a empezar por los archivos, ¿sí? Los archivos acostumbran a pasar 3 cosas habituales. Esto, lo que os voy a contar, son problemas habituales que nos hemos encontrado a lo largo de toda nuestra experiencia haciendo modelos, recogiendo modelos de operaciones y mantenimiento recogiendo modelos de la fase
de construcción o as-built y tenerlos que transformar en la fase de operaciones. Lo primero que nos encontramos normalmente son muchos niveles. Es normal que cuando estemos en fase de diseño trabajemos con distintos niveles. Podemos tener los niveles de estructura, los niveles de acabados, los niveles, etcétera, ¿no? Los niveles de arquitectura, incluso algunos niveles de falso techo para temas de MEP, etcétera, ¿no? Distintos tipos de niveles que nos podemos encontrar. Esto para el Facility Management es un desastre porque, como habéis visto antes en COBI, nosotros tenemos que ubicar los equipos, los assets, los tenemos que ubicar en un nivel. Si tenemos más de un nivel que define una planta, el propio software no va a poder entender, el propio estándar no va a poder entender a qué planta tiene que referenciar, a qué nivel tiene que referenciar. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Una, o hacer una limpieza de todos los niveles y dejar solo los niveles que son referencia para Facility Management, o podemos venir aquí a la paleta de propiedades de cada uno de los niveles y desactivar el Building Story para que no lo tenga en cuenta como un elemento ¿de acuerdo? Bien, hay otra cosa que es importantísimo. Esto es la paleta de visualización de Revit. Muchas veces cuando estamos trabajando en modelos BIM, estamos trabajando con modelos federados y a veces pues trabajamos con copy monitors, trabajamos con elementos federados de otros modelos que nos sirven para referenciarnos nos sirven para poder hacer más eficiente nuestro modelado, ¿no? Bueno, pues todo esto hay que purgarlo, todo esto hay que ser consciente de que hay que purgarlo al principio, o sea, cuando vamos a trabajar con los modelos de Facility Management, porque realmente también vamos a trabajar con modelos federados, evidentemente, pero lo que no podemos es duplicar elementos, como puede pasar aquí. Y este es un caso muy evidente o muy habitual. Los aparatos sanitarios. Los aparatos sanitarios normalmente se ponen en los modelos MEP para hacer el replanteo o sea, para conectarlo con los sistemas de saneamiento y de aportación de agua, pero también se conecta, o sea, también se modelan los modelos de arquitectura para hacer el replanteo de obra, ¿no? Para hacer el replanteo de la ubicación exacta de cada uno de los aparatos sanitarios. Otro caso puede ser perfectamente las luminarias de techo, que podemos tener luminarias en MEP, podemos tener luminarias en arquitectura y tenemos que decidir, pues en esta fase tenemos que decir cuál tenemos que conservar, ¿de acuerdo? Y esto es una fase, pues como os decía antes, de una consultoría que se tiene que hacer al principio de todo para poder acabar de definir bien qué es lo que hay que hacer. Vamos con el tema de los espacios. Con los espacios nos pasan dos cosas normalmente, o tres cosas, ¿de acuerdo? Nos pasa una cosa y es que nosotros normalmente los espacios los trabajamos en planta, cuando estamos en fase de diseño o construcción. Trabajamos en planta y cuando estamos trabajando en planta, pues a veces trabajamos en los espacios arquitectónicos, ¿no? Y aquí, no sé si se aprecia bien, yo creo que sí, podemos dejar, por ejemplo, los patinejos de instalaciones sin espacio. Claro, fijaros, los patinejos de instalaciones, por lo tanto, si yo tengo que actuar en algún patinejo, me interesará tener esos conductos, saber por dónde pasan, tenerlos ubicados e identificados. Por lo tanto, es importante que en planta ubiquemos bien todos los elementos, ¿de acuerdo? Pero también somos conscientes de que pasa una cosa, y es que cuando estamos trabajando en planta, normalmente cuando ponemos el espacio, nos pasa esto que estamos viendo aquí, que si tenemos un falso techo, nos queda hasta el falso techo, y todo lo que está dentro del falso techo no lo cuenta. Bueno, aquí otra vez tenemos toda esta infraestructura de instalaciones, que normalmente pues, pueden ser fan coils, pueden ser pues, aparatos emisores, bueno, todo lo que está en los falsos techos de instalaciones, no lo tenemos ubicado en el. Y esto pues, es un problema. Pues, a ver, sí. Salva, perdona que te corte, es que se está cortando un pelín el audio a veces, ¿Ah, sí? No sabemos si es por el micro, ¿vale? Por si se está tapando con algo o No. tenemos algún problema de conexión. Recién se había solucionado, pero al parecer a veces se corta un pelín. Es por si tienes el micro, si puedes mirar si tienes algo entre medio o algo. A ver, voy a probar otro micro. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Mejor? De momento sí. Si Vale. se vuelve a cortar te hago una señal, ¿vale? Gracias, Natalia. De nada. Pues lo que os decía, ¿de acuerdo? Aquí podemos tener
la casuística de que todos estos elementos MEP que tenemos en el falso techo no los tengamos ubicados en el espacio. Y esto pues es un problema grave. Y después pasa una última cosa, y es que normalmente en la cubierta están las máquinas principales de aire, ¿no? Y en estas máquinas principales de aire, bueno, máquinas principales de aire o torres de refrigeración o está el core de la producción del propio, ¿me está hablando Natalia? A ver. ¿Ahora me escucháis bien o no? Yo creo que la gente está... Sí. No, Ahora se escucha bien, sí. Pero se ha generado un poco de coña. Hasta donde yo sé, tartamudo no soy alguna vez, pero no soy tartamudo. Entonces, lo que decía, ¿de acuerdo? En la cubierta normalmente no trabajamos todo lo que son los espacios, ¿sí? No, porque pues, al final los espacios lo entendemos como elementos cuadrados, ¿no? O elementos cerrados. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos es que trabajar pues, con otros elementos, a lo mejor, o tenemos que tener en cuenta que en la cubierta también tenemos que poner eso. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más? Tenemos los objetos, ¿sí? Pues los objetos hay un error muy típico, y es este de aquí, que un mismo elemento, ¿vale? O un elemento súper parecido, a lo mejor puede ser que no sé, que un atributo de ejemplar sea distinto, se ha generado dos tipos, ¿vale? Aquí hay que intentar hacer una purga, hay que intentar ver que tengamos solo un tipo por cada tipo de, perdón que sea tan evidente, pero es que nos pasa muchísimo, ¿no? Un tipo por cada tipo de elemento que tengamos, ¿sí? Y aquí hay que hacer una purga y un trabajo importante porque pues, se puede dar que por el hecho de modelar, ir rápido o no tener en cuenta estas características, cuando nos venga la información de fases anteriores, pues tengamos estos problemas. Y aquí tenemos otra decisión que es súper importante, y esta sí que es una decisión muy estratégica que depende sobre todo de todo lo que sería la fase más estratégica, donde tenemos que, seguramente con todo lo que nos ha contado Javier, ¿no? de las normativas y de las ISOs, pues ahí tenemos que definir qué profundidad de detalle necesitamos en nuestros equipos, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo el mismo objeto modelado de dos maneras distintas. Esto es una familia anidada y esto es una familia compartida, ¿de acuerdo? En esta familia anidada, veis que estos subobjetos que tengo aquí no los tengo contemplados, solo tengo uno contemplado. En cambio, en este de aquí, que está hecho como familia compartida anidada, cada uno de ellos tiene entidad propia. Por lo tanto, estos los puedo recontar y los puedo traspasar hasta donde yo quiera, ¿no? Si todo esto, si esta parte de aquí es una parte que es mantenible, o sea, en el AIR, en el Asset Information Requirement, los documentos que me dice la ISO, he definido conforme esto es un equipo mantenible o es un activo crítico, voy a tener que modelarlo de esta manera. Si no, si yo lo voy a gestionar de una única manera, lo que voy a hacer va a ser modelarlo de esta otra manera, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que cuando estamos trabajando o cuando vamos a empezar a trabajar, estas decisiones, por ejemplo, son muy complicadas de cambiar. Cuando yo ya he recibido un modelo con una familia pues anidada compartida y a mí no me interesa esto, sino que me interesa esta parte de aquí, hacer esta modificación, hombre, es costoso, ¿no? Por lo tanto, y además me genera mucho peso en el momento de hacer el traspaso. Por lo tanto, es importante hacerlo. Es una decisión de aquellas que si tomo antes de empezar a modelar, o que si, como decía Javier, el Facility Manager puede tomar parte o puede participar antes en la fase de decisiones, en la fase de desarrollo, pues puede decir, oye, señores, a mí esto me interesa así. Por lo tanto, ya me va bien que se modele de esta manera, ¿vale? Son decisiones muy importantes que hay que tomar en el momento justo, porque si no después te repercuten en costes más elevados de modelo. Y al final, pues oye, todo se reduce a dinero, pero también es verdad que siempre buscamos un ROI de la inversión. Por lo tanto, como más nos cueste digitalizar nuestro edificio o transformar nuestro modelo, pues menos margen para el ROI nos queda, ¿vale? Y por último, creo que voy un poquito pasado de tiempo ya,
quedan los sistemas. Los sistemas para el Facility Management es súper importante. ¿Por qué? Porque nos dan la información de dependencias y de servidumbres. Nos dice cada ramal a qué espacio está dando servicio. Nos dice en este caso, por ejemplo, en la pantalla tenemos de clima, ¿no? Pues de aportación y retorno de aire, ¿no? Pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo yo puedo saber si este es esto de aquí, ¿no? Si este sistema yo no lo he hecho bien, no lo he definido bien, y lo he definido solo para que me vaya hasta el aparato secundario y no hasta el principal, yo no podré saber si tengo que hacer una actuación de mantenimiento aquí, que todas estas habitaciones, estas 4 habitaciones supuestamente, van a quedarse sin aportación de aire. En cambio, si yo lo he diseñado de esta manera, o no lo he diseñado, lo he identificado dentro del modelo de esta manera, he conectado los sistemas dentro de esta manera, podré saber este formato, ¿no? Por lo tanto, dado que estamos buscando hacer un Asset Information Model y este Asset Information Model nos tiene que servir para poder tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida del activo, cuando quiero hacer una operación de mantenimiento, cuando quiero hacer una operación de cálculo, por ejemplo, cuando quiero hacer una operación de cualquier cosa, es súper importante que entienda cómo voy a poder gestionar, cómo voy a querer gestionar este activo. Esto a lo mejor ya viene del OIR incluso, ¿no? Cómo voy a querer gestionar este activo para ver si tengo que definir los sistemas de una manera u de otra, ¿vale? Y al final, estos 4 conceptos, estos 4 grandes conceptos que os he contado, son los que tenemos que tener en cuenta muy rápido. Ahora lo hemos explicado. Tenemos que tener en cuenta para poder hacer un modelo ASBIL, un modelo FM óptimo para poderlo usar como Asset Information Model, ¿de acuerdo? Evidentemente hemos hecho una pincelada, hay muchísimas más cosas que hay que tener en cuenta. Cualquiera que esté interesado pues puede contactar con nosotros y gustosamente le informaremos. Javier, ya te veo por aquí, no sé si me estaba pasando ya de tiempo. Muy bien, pues si puedes compartir ya, José, tú la pantalla. Fenomenal, Salvador, qué importante es definir bien las cosas al principio. Y ahí la norma lo dice sabiamente. Bueno, si compartes, José. Sí, ya está. Vale, fenomenal. Bueno, pues seguimos a esto, ¿no? Hemos visto las normas, hemos visto que el Facility no es solo el que recibe el edificio, sino el que participa activamente en toda la parte estratégica. Hemos visto la importancia de conectar, ¿no?, el mundo de la construcción con el mundo de la operación, y ahora vamos a ver, ¿no?, es decir, cómo mantiene, ¿no?, cuáles son las distintas soluciones que el software de Facility puede usar, ¿no? Y hoy por hoy, oye, es cómo lo integramos, ¿no?, con las soluciones. ¿Puedes ir a la primera? Es que se ha puesto esto. Perdón. La primera tuya, la primera ya de tu parte. Perdona. No pasa ahí. No, ahí. Vale, y entonces en este ecosistema de colaboración que estamos trabajando entre MSI y Creasi, pues estamos incorporando, ¿no?, a partner que distribuyen, implantan soluciones, ¿no?, tanto como de IBM, que ya le hemos invitado a alguna otra sesión a nivel de Máximo, como hoy que vamos a ver del tema de Planum. ¿Planum qué es? Pasa a la siguiente diapositiva. Vale, Planum, ¿qué es? Una de esas soluciones, ¿no?, que llamamos IWMS, ¿no?, de Integrated Workplace Management System, que son las que utilizan el Facility para esas 5 grandes competencias que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, una de esas soluciones es Planum, ¿vale? Es decir, que realmente son soluciones específicas para los Facilities en esas 5 grandes competencias que hemos estado hablando, y que además esos software se tienen que conectar con otros sistemas de soluciones corporativas para integrar toda esa solución, ¿vale? Pasa. Por lo tanto, la primera pregunta que hago a José Inestal, que es el director de operaciones de Vetasi en España, que es una empresa que implanta, ¿no?, que hace consultoría ISO 55000 y que implanta soluciones ligadas tanto a ISO 55000 como a ISO 41000, de ver cuál es la tecnología
ayuda, ¿no?, a mejorar la eficiencia, ¿no? ¿Basado qué? En la gestión de la información. Por lo tanto, José, lo que me gustaría es un poco, ¿no? Claro, esa información que tenemos en esos modelos que ha comentado Salva, ¿cómo lo pasamos, ¿no? Es decir, ¿cómo integramos? Al final, los modelos de Revit, por ejemplo, pues tienen su propio modelo de datos, ¿no? Y nosotros en Planon, pues tenemos nuestro propio modelo de datos, ¿no? COBI puede ser una manera, o ¿qué otras soluciones también? ¿Cómo integramos esa solución? ¿Cómo mapeamos esos dos modelos de información? Bueno, pues primero de todo, buenas tardes. Gracias a MSI y a Creasi por la oportunidad de presentar con vosotros, y voy a intentar responder un poco la pregunta que nos hace Javier. Como ha estado explicando antes tanto Javier como Salvador, bueno, pues la importancia de poder en los modelos BIM, toda la información que hay, poderla llevar a nivel de operación y mantenimiento más tarde, ¿de acuerdo? La importancia de esto, básicamente, para nosotros que tenemos los sistemas que se utilizan para operación, que implantamos sistemas que se usan para la operación y mantenimiento, es aprovechar toda esa riqueza de información y todo que viene sin tener que volver a meterlo en el sistema de gestión. Para eso, como ha hablado antes Salvador, es muy importante, ¿de acuerdo?, definir qué es lo que se va a llevar y definir bien en el modelo qué es lo que vamos a usar para operación y mantenimiento, repitiendo un poco cosas que ha dicho Salvador, pues definir qué elementos se van a sincronizar, los niveles de información, las clasificaciones, ¿de acuerdo? Y sobre todo también cómo vamos a mandar la información que nos permita luego codificar y encontrar y visualizar estos activos y los espacios que nos vienen de un modelo, generalmente Revit, como ha comentado Salvador, es una de las herramientas que más se usa, para integrarlo en nuestro sistema. De tal manera que ese modelo que nos va a traspasar lo vamos a poder ver tanto en modelado... un momento. En modelado 3D, vamos a verlo visualizado como un 3D, como también vamos a representar para ciertos temas de gestión de espacios esas plantas, esos espacios en un 2D, de manera que podamos también gestionarlo, ¿de acuerdo?, y obtener información útil para nuestra gestión diaria. Habitualmente, a nivel de plano, como se está haciendo, es la posibilidad de llevar, por un lado, el modelo en 2D. También tenemos capacidad para llevar modelos CAD, aunque eso es lo que se está abandonando para llevarlo directamente desde modelos 3D, llevarlo directamente a Planon, ¿de acuerdo? Y con los modelos COBI, con los ficheros COBI que se han generado, traemos también toda la información almacenada. Por un lado traemos el modelo para poder representarlo físicamente o gráficamente dentro de nuestro sistema, pero por el otro lado también tenemos el fichero COBI que nos da absolutamente toda la información de detalle dentro de tanto activos como espacios, y que en caso de que no existan en nuestro sistema nos lo va a dar de alta, con lo cual evitamos una introducción masiva de datos y muchas horas de trabajo para meter estos datos en los sistemas y actualizarlos. Y luego, además, desde Planon tenemos la capacidad de ese mismo COBI que se nos han enviado, si se hacen modificaciones en Planon a nivel de información, pues se cambia un equipo, el número de serie o otros atributos que habitualmente gestionamos desde operación y mantenimiento, poder devolverlo como un COBIE para que se pueda volver a actualizar toda la información en el modelo sin tener otra vez que volver a teclearlo o volver a hacer operaciones manuales. Para eso, lo que allá, bajando a un nivel de detalle, lo que hacemos es dentro del aplicativo de Revit, se instala un plugin, llamamos un plugin que nos permite tanto conectarnos a Planon como exportar o importar información. Esto es también importante porque no tenemos que la información que necesitemos actualizar en el modelo que hayamos actualizado en Planon, no hay que volver a darla. No hay que volver a hacerlo en forma manual, sino lo que hacemos es definir y seleccionar qué información que tenemos en el sistema de gestión, en Planon, podemos o queremos actualizar en el modelo, de tal manera que no tengamos que hacer trabajos manuales que pueden llevar a errores.
Esto, al final, lo que tenemos es una capacidad de visualización que nos permite no solo ver los modelos 2D sobre el sistema, incluso con representación muy realística, sino también ver estos modelos, la información que nos han traído de espacios. Bueno, si en los espacios hemos introducido información de qué tipo de ubicación o puesto de trabajo, qué tipo o a qué departamento pertenece, esa información la podemos ver visualizada sin tener que generar toda la información. También podemos utilizar temas de código de barras o QRs generados desde Planon para poder marcar e identificar tanto los activos como las ubicaciones. Y luego, bueno, pues también si tenemos sistemas BMS, escalas, podemos ligar información de estos sistemas a la representación que estamos haciendo en 2D de los espacios para tener esa información también visible en el sistema directamente. Esto es un poco, Javier, como la parte física de posibilidades de cómo lo podemos hacer. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Es decir, digamos, COBIE parece ser en los múltiples formatos, no solo el ESFEL, sino que hemos visto también que hay otros formatos, nos permite, ¿no?, esa integración de Revit con Planon, ¿no? Y lo importante aquí, ¿no?, queremos integrar, como ha dicho también Salvador, espacios y equipos, ¿no? Cuéntanos. Aquí voy a mostraros un pequeño vídeo. A ver. Ahora, perdón. Es un pequeño vídeo de Planon que tenemos que nos permite visualizar... Tienes que quitar el sonido del vídeo, que lo estamos oyendo. Sí, que se oye de fondo, perdón. Perdón, vale. Entonces, aquí eso dura dura poco tiempo, pero vamos a ver como un ejemplo de cómo esos datos que tenemos en Revit los podemos llevar a Planon. Tanto datos, esto es importante, tanto datos de espacios como datos de activos. O sea, cualquier parte de los datos que en el modelo hemos definido como atributos, clasificaciones, información que nos puede servir para operación y mantenimiento, una vez definida en el modelo, luego la vamos a poder llevar a Planon de forma automática. Vamos a ver tanto los temas de información, clasificación de espacios o clasificación de los activos. Toda esta información que hemos rellenado en el modelo, ¿de acuerdo?, la vamos a ser capaz de llevar al sistema, de tal manera que en el sistema luego vamos a poder ver todo tipo de representaciones de distribución, pues por tipo de espacios, por tipo de ubicación o por departamento al que pertenece, de forma muy automática. No vamos a tener que rellenar todos estos datos manualmente. Y esto, además, luego lo vamos a poder representar de forma de informes o aquí, como está comentando, ¿de acuerdo?, de incluso utilizarlo para recibir la comisión de los distintos edificios. ¿De aquí, bajando más a nivel de detalle, usamos el formato COBIE Elite, ¿de acuerdo?, XML, y nos permite tanto exportar desde Planon como importarlo. De tal manera que no solo podemos importar y actualizar los datos o crear datos nuevos que tenemos en Planon, sino podemos exportar y actualizar los datos de los modelos. De tal manera que datos de modelo que hemos cambiado, datos de los activos o espacios que hemos actualizado por operaciones o por mantenimiento, podemos también traspasarlos al modelo de una forma controlada y a selección. No viene aquí, pero es una opción que se tiene, sí, se puede planificar de tal manera que no tengamos que hacer manualmente estos import y export, si no se puede planificar, pues que lo haga todos los finales del día, todas las semanas o todos los meses. Esto es un tema de procedimiento y de metodología que se puede definir y nos permite, pues, que haya menos trabajo manual a la hora de tener ambas aplicaciones actualizadas. Sí, lo importante en lo que estás contando, José, es bidireccional, ¿no? Va de Revit a Planon y de Planon, si tocas algún
característica de un espacio, luego se actualiza tu modelo dentro de Revit, ¿no? Es bidireccional, ¿no? Eso es lo que decías cuando se importa o exporta, ¿no? Bueno, ya hemos integrado, ¿no? A nivel de espacios, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? Bien, ya tenemos un inventario de espacios. ¿A qué nos ayudan las soluciones como Planum y WMS en la gestión de los espacios desde el punto de vista del facility, ¿no? Bien, pues primero, pues toda la información que se ha definido, que como han comentado antes también Salvador, cuando estaba comentando todo el tema de COVID, toda la información que hayamos establecido a nivel de plantas, espacios dentro de las plantas, ¿vale? Se puede definir qué es lo que queremos llevar o no. Aquí podemos usar tanto las clasificaciones que nos vienen en el modelo, que es lo que es habitual y que es una de las necesidades que tenemos que hacer, de tal manera que cuando toda esta información la rellenamos, no solo la información de los atributos en cuanto a lo que es el propio espacio o la propia planta, sino si hemos incorporado información que nos permite definir que esos espacios pertenecen a un departamento, a un centro de coste o un tipo, también lo podemos exportar. Lo importante luego, recuerda, es que es totalmente bidireccional, con lo cual si luego, aparte de las capacidades que nos da Planum desde el propio Revit, queremos generar una vista o una información que represente estos datos, vamos a ser capaces también de hacerlo. ¿De acuerdo? Otra importante es que la conexión puede ser basada en reglas, de tal manera que podemos especificar qué reglas y qué información queremos en cada momento sincronizar. Vale. Esto está totalmente construido dentro de la aplicación, de tal manera que es toda una herramienta gráfica, no necesitas hacer trabajos manuales, lo único que te necesitas es instalar el plugin en Revit y desde el propio Planum, una vez establecida la integración, podemos hacer todo tipo de import-export o definición o importar definiciones, definir estándar de espacios y poder incluso tener plantillas, ¿verdad?, que nos permitan aprovechar lo máximo de esta información. Aquí voy a poner también otro vídeo corto en el que vais a poder ver pues, un poco la posibilidad, ¿de acuerdo?, sobre el propio aplicativo. Esto es un vídeo de la pantalla de inicio donde se está habitualmente trabajando, que es totalmente configurable, y cómo vamos viendo pues, la información, pues, en este caso estamos viendo las plantas, los espacios dentro de las plantas, todos sus atributos, y esto es lo importante, estos atributos los podemos haber traído de COVID, que es lo principal, lo importante, por un COBIE, o también los podemos ir rellenando aquí, pero lo interesante es que toda esta información la podemos traer automáticamente desde los sistemas de integración con modelos 3D. ¿De acuerdo? También podemos utilizarlo para toda la gestión de reservas. Esto es un calendario de reservas de espacios. Si los espacios son definidos como reservables, salas o incluso puestos de trabajo, porque tengamos puestos de trabajo configurables, reservables, el sistema también lo integra y lo tiene. De tal manera que puedes ver sobre calendario la ocupación y quiénes son los responsables de esa ocupación. Puedes moverla, puedes cambiar reservas, etc. También puedes ver toda la información del personal o las personas, dónde están o qué persona ocupa un espacio determinado, e incluso pues, saltar de ahí al modelo 3D para visualizarlo. De esta manera, como estamos utilizando Forge también como visor, ¿de acuerdo? Si veis en la parte inferior es el típico barra de herramientas de Forge, pero podemos visualizarlo tanto en un 2D a temas de gestión de administración como en un 3D para todo tema de visualización gráfica. Perdona, Javier. No, muy bien, estamos viendo, ¿no?, que en base a ese inventario, que ahora nos lo da solo, digamos, esa conexión, y las herramientas han hecho ese trabajo de conectividad, que a mí me pagan, yo recuerdo, ¿no?, proyectos en el que el 30-40% del coste de implantar un software tipo WMS era la carga de datos.
se iba un 30 o un 40% de pérdida de información, de sobrecoste, que ahora, si lo hacemos bien desde el principio y gracias a las soluciones que están integradas, pues de verdad, esto es un ahorro súper importante de que no hay esa pérdida de información entre la fase de construcción y la fase de operación. Bueno, a nivel de espacios lo tenemos claro, ¿no? Otra cosa que nos viene de los software BIM es el equipo, ¿no?, que forman nuestro inventario y que el FM tiene que gestionar ese inventario, ¿no? ¿Cómo nos ayuda Prano? Pues aquí igual, sí, en el modelo hemos definido realmente los equipos o instalaciones que vamos a usar, los podemos traer como activos, ¿vale? Y también no solo traer sus datos, sino también visualizar dónde están. Igual que antes, el modelo 3D también lo podemos ver en formato 2D para verlo sobre plano, para hacer información administrativa, o lo podemos ver en modelo 3D para saber exactamente dónde está el equipo ubicado. De tal manera que un técnico de mantenimiento, un técnico de operación, sin saber exactamente dónde está el equipo, simplemente con la referencia del equipo pueda encontrarlo. Esto incluso se puede habilitar técnicas o tecnología para que incluso me indique el camino para llegar. Aquí lo importante es poder visualizar, pues, por dónde entramos, los accesos que tiene, etcétera. Incluso a la hora de planificar operaciones de mantenimiento, ver si tenemos espacio para operar, etcétera. De esta manera nos permite visualizar todos los modelos, como hablaba antes Salvador, pues podemos tener un modelo MEP, podemos tener un modelo de arquitectura, podemos tener un modelo solo de parte de las instalaciones o tipos de activos, y cualquiera de estos modelos los podemos tener visualizados en el sistema. ¿Qué nos permite esto a nivel de activos? Pues una cosa muy importante que desde mantenimiento siempre nos es importante es tener lo que llamamos la lista de materiales, el BIM de materiales. Esto, como decía antes Javier, pues antiguamente cuando no teníamos estas integraciones, cargar esta lista de materiales o esta lista de equipos o instalaciones que tenemos podría costarnos meses de trabajo. Bueno, pues esto ahora, con la integración entre el modelo 3D, si el modelo 3D está bien rellenado, lo podemos usar. ¿Qué más podemos hacer? Pues con todos estos datos podemos saber fechas de inicio para calcular depreciaciones, podemos agruparlos, podemos ver qué contratos tenemos y sobre todo pues podemos ver todo el parte de mantenimiento y podemos incluso, pues toda la parte de consumos energéticos, si lo tenemos ligados a sistemas BMS, lo podemos tener en el sistema. De tal manera que la propia ficha, perdón, ay, me he pasado. Así, podemos tener estas fichas de activos donde tengamos toda la información que nos ha venido. Recordar otra vez que toda la información que actualicemos aquí, podemos seleccionar qué información queremos actualizar en el modelo de vuelta, en el modelo original. Es muy importante, ¿no? La labor del FM es primero saber qué es lo que está gestionando. Lo hemos visto para espacios, teníamos el inventario de espacios y hemos visto luego cómo se puede usar para mil cosas del FM, ¿vale? Para esa gestión de esos espacios. Y lo mismo, si hemos cargado de manera automática todo ese inventario de todos los equipos y no solo deslavazados, ¿no? Manteniendo ese sistema de clasificación, con lo cual están ordenados y encima tenemos los datos, qué importante, ¿no? Es decir, a partir de ello, ¿qué puede hacer, ¿no? ¿Cómo ayuda Pranon a la gestión del mantenimiento basado en ese inventario que hemos cargado, ¿no? Pues esto lo importante es que toda esta información que nos ha traído, que nos permite tener información, nos permite luego mejorar o definir muy bien el mantenimiento, de tal manera que podemos agrupar por esas clasificaciones los procesos de mantenimiento, las rutinas de mantenimiento, podemos monitorizar si se ejecutan o no se ejecuta, convertirlos en órdenes de trabajo e incluso ver la ejecución tanto en coste como en horas de personal, de tal manera que podemos ver en el tiempo cómo nos está impactando los costes de esas operaciones de mantenimiento y en qué épocas del año nos va a hacer un impacto mayor. Por lo tanto, también
a nivel de esta información, por supuesto, tener toda esta información ligada a dispositivos móviles que tengan los operarios de mantenimiento, de tal manera que pueden visualizar desde la ubicación geográfica, pero también toda la información, incluso el modelo 3D, de cada una de las operaciones que tienen que hacer. De tal manera que pueden hacer, tanto online como offline, su trabajo y reportarlo al sistema en cuanto hay comunicaciones. Esto permite que desde el punto de vista de mantenimiento tengamos un control muy actualizado de cuándo se realizan las operaciones de mantenimiento y en qué momento y con quién lo hacen. Y tengo también un pequeño vídeo. Hello and welcome to... ¿De acuerdo? En el que se ve un poco el conjunto de todo esto mezclado en la herramienta. Bueno, aparte de pues, estos cuadros de mando que dependiendo del rol que se esté entrando, pues aquí vemos, por ejemplo, cómo está accediendo a la ubicación, a la información de los activos, de los diferentes activos que tiene cargado en el sistema. Se pueden hacer búsquedas, se puede filtrar por clasificaciones, podemos visualizar fotos o imágenes, pero también podemos verlo, y eso es importante, en el espacio que ocupa. ¿De acuerdo? Podemos saber exactamente en qué ubicación está este equipo situado, pero también podemos ver las dependencias, lo que comentaba Salvador, de los sistemas, si se han cargado, qué dependencia hay entre diferentes tipos equipos e instalaciones. De tal manera que esas dependencias que tan importante comentaba Salvador, que son para poder, desde mantenimiento, poder identificarlo, podemos visualizarlo también. Y todos los equipos que dependen. Podemos pasar al modelado 3D otra vez en cualquier momento y visualizar una representación 3D de donde estamos. Eso es una capacidad que tiene, que podemos generar directamente QRs o códigos de barra para marcar los equipos o identificarlos desde el sistema. Y luego desde aquí pues podemos ver o generar órdenes de trabajo de correctivo, ver todas las órdenes de trabajo que tiene un grupo de equipos o un equipo, e incluso ver el flujo de órdenes de trabajo, de la orden de trabajo, de cómo se está ejecutando. Esto tiene que ver mucho con la operativa de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y podemos ver también pues, cómo se va ajustando todo el flujo de órdenes de trabajo y toda la información de la orden de trabajo, de cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, quién es la persona, el tipo de espacio, toda la información que queramos. También se puede actualizar información si lo necesitamos. Y todo tipo de comunicaciones o logs para que nos quede una bitácora de toda la información que queramos hacer sobre estas órdenes de trabajo. ¿Vale? En esta parte lo vamos a poder ver en distribución por tiempo para que podamos ver también el impacto que tiene en el tiempo toda la ejecución de mantenimiento. Tenemos todo tipo de maneras de hacer distintos filtrados, ¿de acuerdo? Para poder visualizar la información en modo GAN, de poder ver exactamente cuándo va a ocurrir, incluso pues, los costes que está implicando cada una de estas órdenes de trabajo. Podemos trabajar luego sobre las órdenes de trabajo en grupo o una por una, cambiarles la planificación, generarlas de nuevo, etc. Y también luego lo podemos ver por tipo de, si es mantenimiento de activos o mantenimiento del edificio, lo podemos ver a nivel de semana, de mes, de año, y podemos añadir la gente directamente desde abajo, tenemos el personal disponible y lo podemos añadir directamente, abajo son las órdenes de trabajo, arriba es el personal disponible y podemos asignar directamente el personal de una forma gráfica. Pues así muy rápido he querido mostrártelo, Javier. Fenomenal. No, como yo creo que a mucha gente, ¿no? Se les abre un abanico de posibilidades, ¿no? Que la tecnología está ahí, ¿vale? Y lo importante, ¿no? Y lo que nos dicen las normas y el sentido común es aprovechar, ¿no? La gestión de la información, que no haya pérdidas entre las distintas fases, ¿no? Por lo tanto, si queréis pasar ya al tema de preguntas de los asistentes. Salvador. Sí, hay algunas preguntas en el chat. María Pascual nos pregunta, ¿Planon simplifica la geometría o la tengo que volver a levantar? Buena pregunta.
Aquí es una cosa muy importante, ¿no? Es decir, el famoso lot 500, que es el ASBIL, ¿no? Que mucha gente se piensa que es el 1.1 y no. Es decir, para mantenimiento o para espacios a lo mejor necesitamos un poquito más de nivel, pero para mantenimiento es que con un lot 300, ¿vale? Con el ámbito de operación, ¿vale? Muy importante y con los datos que necesitamos. Es decir, que el nivel gráfico para operación no es muy elevado. Tiene que ser ASBIL, por eso es 500, porque es tal como se ha construido. Pero el 500 puede ser venir de un lot 300, con lo cual, claro, si has hecho un 1.1, pues no es un modelo para Facility, desde luego que no, pero no es para nada, ni para nadie. Un 1.1 no sirve a nadie, no hay quien lo gestione, ¿no? Para imprimir en 3D a lo mejor. A lo mejor, sí, pero eso es otro uso. Para Facility, sobre todo operación, no hay que subir mucho. Es muy importante aquí los usos, ¿no? Es decir, uso de operación y mantenimiento, ¿no? Hombre, si quiero la parte de espacios, en la parte de gestión de espacios, quiero dar esa parte de hacer simulaciones y de que la gente reviva, pues a lo mejor ahí sí, pero por eso es muy importante definir desde el principio del proyecto los usos BIM del modelo y para cuándo hay que, y entender bien el famoso LOD, ¿no? Ahora llamado LOIN, nivel de información, ¿no? Gráfica. Bien. Hay otra pregunta de Paolo. Si alguien del equipo usa SketchUp o otros softwares distintos, ¿a Revit es compatible o hay que migrar a Autodesk? Y nos pido disculpas por mencionar otras marcas. No, José, ahí habría que ver, ¿no? Cómo funciona Planum con IFC, por ejemplo, con algún estándar. Sí, en principio habría que convertirlo a Revit, los IFCs a un modelo Revit o usar algo como Navisworks para generar un NDK o un RVT. ¿De acuerdo? Son los modelos, son los formatos que ahora mismo admite Planum. Sí, es cierto que al final los softwares se suelen casar con algún software de modelado hoy por hoy, porque veis que es la integración directa, ¿no? El problema del IFC sería que perderíamos esa conectividad directa entre el modelo y el software, con lo cual los fabricantes se suelen un poco medio casar, ¿no? Con algún tipo de software de modelado. Y ojo con softwares tipo SketchUp que no te permiten asociar muchos datos o casi ninguno a objetos 3D. O sea, al final que SketchUp funciona por plano. Entonces, bueno, ahí hay que ir con cuidado con este tipo de softwares. Genial. Daniel Castrejón nos pregunta, para poder llevar esa información a Planum desde Revit, ¿es necesario tener todo ordenado de acuerdo a la base de datos COBI o se puede hacer de otra forma? Creo que ya lo has comentado, José, ¿no? Que se podía hacer directamente desde Revit. Eso es. Sí, hay que saberlo mapear, ¿no? Y tener claro, ¿no? Las reglas de importación y las reglas de exportación. Y solo comentar una cosa, aunque esto es posible, factible, tener en cuenta lo que ha dicho tanto Salvador como Javier. Es muy importante tener bien ordenado la información clasificada y lo que queremos pasar. Porque sí es cierto que lo puedes pasar todo a plano si quieres, sin clasificación, pero luego para la operativa real de operación y mantenimiento va a ser un problema encontrar cosas, ver la información de una manera ordenada. Entonces, aunque sí que es cierto, también es cierto que ese tema de metodología o consultoría de cómo hay que hacerlo o cómo hay que clasificarlo, tener bien identificada qué información tenemos en el modelo es importante para operación y mantenimiento, eso es muy importante, porque si no, muchas veces tanto Salvador como Javier como yo tenemos experiencias de se ha hecho un modelo, se ha traspasado a operación y mantenimiento y mucho de ese trabajo no es aprovechable porque o no está estandarizado metodológicamente o viene más información de la que operación y mantenimiento necesita y no va a utilizar nunca y le falta la información que a mantenimiento sí que le es útil. Totalmente. Sí, sí. Yo lo que añadiría también es que COBI lo que te da, o sea, tener los datos estructurados con COBI es que te da escalabilidad al proyecto. En este caso estamos hablando de una integración con Planum directa, ¿no? Que es verdad que Planum puede hacer muchísimas cosas, pero si nos planteamos a lo mejor otras integraciones, ¿no? Cuando hablamos de una integración de un software, pues podemos hacer esta carga masiva mapeando directamente, pero cuando nos planteamos otras integraciones o queremos darle escalabilidad al proyecto porque nunca sabremos cuándo vamos a querer añadir algunas cosas, pues COBI nos da esa seguridad que tendremos
la disponibilidad de los datos siempre que queramos. Pedro Pérez nos comenta: los espacios nos aportan a su vez los volúmenes que nos dan elementos para el cálculo de necesidad, calorías, tal. Totalmente de acuerdo, y además lo recojo para una cosa que se me ha escapado antes. Una cosa importantísima cuando estamos trabajando en las rooms en Revit es ir a los cálculos y darle que también queremos los volúmenes, porque si solo exportamos las áreas, ese dato no lo exportamos, ¿no? Entonces, pues como bien dices, para hacer cálculos de caudales, para hacer eficiencia energética, para calorías de radiadores, etcétera, pues es muy importante poder tener. Miguel nos pregunta: ¿cuándo hay una sustitución de un activo a maquinaria, dado el caso por otro modelo, se agrega en el Revit a directo a Planon y nos lleva a un control de garantía de equipos? O sea, entiendo que nos está preguntando cuando hay una reposición, ¿no? Por ejemplo, hay un de estos que cómo se gestiona. Sí, a ver, esto es un tema que generalmente manejamos, es si lo que se está modificando es el activo y no se necesita su representación gráfica porque los volúmenes y el espacio que ocupa es el mismo y el sitio es el mismo, lo normal es modificar el dato de número de serie, y si hay algún otro dato como modelo y fecha de garantía, actualizarlo en Planon y exportarlo al modelo 3D. Ahora, si lo que hay es una reforma más importante que cambia los espacios, las geometrías y dónde están las cosas, lo suyo es hacerlo en el modelo y pasarlo a Planon, actualizar los datos en Planon. Eso es, vamos, mi experiencia, no sé si Javier y... Sí, aquí lo importante es que no podemos perder el modelo en Revit o en los software que gestionamos, no se puede perder. Es decir, que si empezamos a gestionar, Planon no gestiona la parte gráfica, ¿vale? No está pensado para modificar el elemento, ¿no? Pero podríamos cargar un equipo sin modelo, pues sí, pero empezamos a perder, ¿no? Aquí lo importante es seguir manteniendo vivo el modelo, ¿no? El conjunto de modelos 3D BIM que hemos generado, ¿no? Porque si no tenemos un riesgo de que se desactualice muy rápido, ¿no? Y además luego queremos guardar la trazabilidad, ¿no? De cuántos equipos han pasado por ahí. Por lo tanto, yo siempre digo, ¿no? Hay que cambiarlo en Revit y volverlo a importar al Planon para lanzar todas las órdenes de mantenimiento adecuadas, ¿no? Incorporar ese activo a la gestión, ¿no? Y para eso es súper importante tener en cuenta que en la fase de operaciones vamos a necesitar personal con capacidades BIM, ¿no? O contratar una PMO, una BIM Management Office, lo que sea, que haga las actualizaciones. A veces lo que sí que es cierto es que no lo hacemos en el momento de la actualización, sino que se recogen las actualizaciones de trimestre, semestre, anual, diario, semanal. En función de la intensidad de los cambios de cada uno de los activos que estamos trabajando, pues se hace una periodicidad, ¿no? Pues bueno, que hay que tener. Pero es muy importante que cuando estemos hablando del OPEX, ¿no? Que siempre lo vinculamos a las licencias y poco más, aquí tenemos un CAPEX que es evidente que es la parte de hacer el modelo, ¿no? De trabajar el nuevo modelo. Bueno, trabajar en un modelo, de adecuar el nuevo modelo, pero tenemos que tener en cuenta que en el OPEX tenemos que controlar o tenemos que dar una partida para tener una BMO o tener en el propio equipo a alguien que tenga las capacidades para poder evolucionarlos. Genial. Daniel Castrejón nos pregunta: ¿qué nivel geométrico es necesario para ese gemelo digital? ¿Debería ser más importante la información? Y después nos vuelve a preguntar: ¿ese lot 500? Muchos propietarios lo entienden como la copia digital exacta de la realidad. ¿Y no es exactamente eso? ¿O sí? Bueno, eso, lo segundo, te diría que ahora Javier te dirá, porque es un gran defensor del lot 500 y yo era un gran luchador contra el lot 500, pero es lo que genera más debate a día de hoy, yo creo, en el mercado. Esto que nos estás preguntando, hay gente que lo entiende de una manera y hay gente que lo entiende de otra. Entonces, yo estoy súper a favor, ahora hablo por mí desde mi punto de vista profesional, súper a favor del lot 500 de la definición que nos ha hecho Javier, ¿no? O sea, la representación real de lo que se ha ejecutado, pero es cierto que cuando nos encontramos en muchos contratos de promotores, pues o que no asisten a nuestros webinars y por tanto lo sabrían, o que, no es broma esto, pero que no están bien informados, no se han leído bien la guía de BIM-Forum, por ejemplo, pues ponen un lot 500 esperando una representación 1:1 de cada tornillo que tiene la bisagra de la puerta, ¿no?
Entonces, eso normalmente es un peligro importantísimo cuando te lo encuentras en un concepto. Sí, es lo que dice Salvador, ¿no? Es decir, estamos entendiendo mal el LOD 500, ¿no? Es decir, la gente, un poco por la causa, ¿no? Estamos viendo que en la parte geométrica que dice la norma, el LOD 200, el LOD 300 avanza, el LOD 400 avanza, ¿vale? Con lo cual la gente, pues, ¿no? Intuitivamente dice, pues oye, es que hay más, ya es un 1-1, es que no nos sirve de nada, ¿no? Es ingestionable el 1-1, ¿no? Entonces un LOD 500 es as-built, es simplemente, es tal como se ha construido, es decir, que refleje los cambios. Si yo para construir, ¿no? un ascensor, para yo construir un ascensor, ¿realmente necesito un LOD 400? No, para fabricar el ascensor sí. Para hacer en un proyecto de ejecución, para insertar un ascensor, me vale con un LOD 300, en el que he metido marca, modelo, etcétera, etcétera. He empezado a meter datos que he metido en el EI, ¿no? Es decir, siempre modelo de información que es una parte geométrica, pero una parte de datos asociados a esa geometría y un montón de documentos. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, ¿qué necesito? Un ascensor en proyecto de ejecución es un LOD 300 con datos y con documentos, con el manual del S, con la documentación técnica, y con eso he generado, y si sufre el ascensor, sufre una pequeña dimensión, ese es el LOD 500, voy a actualizarlo. Garantízame que durante la construcción, tú hiciste un proyecto de ejecución, garantízame que durante la construcción has mantenido cualquier cambio susceptible a la geometría, a los datos o a la documentación, los has actualizado en la información de los distintos modelos, ¿vale? Por lo tanto, un LOD 500, ¿qué es? Si para construir, para el proyecto de ejecución, un ascensor era LOD 300, ¿vale? El LOD 500 es el LOD 300 actualizado con cualquier... No, es que se movió el ascensor 5 centímetros, ¿no? Es que el ascensor al final es 5 centímetros más pequeño en la cabina. Actualízalo. Si lo que queremos es que haya un reflejo con la realidad. Pero el 1-1, ¿te imaginas, no? Ascensores 1-1, 100 ascensores en un modelo, eso es ingestionable, ¿no? No sirve para nada, ¿no? Sí, no digo que no hay ordenador que lo pueda mover. No. Necesitas gastar muchísimo dinero en un CPD en la nube. Para nada, ¿no? Estamos perdiendo dinero, estamos tirando el dinero del inversor, ¿no? Y respondiendo a la segunda malentenderlo, ¿no? A la segunda pregunta que hacía Daniel sobre el nivel geométrico del gemelo digital, pues para mí es evidente que el nivel geométrico, o sea, primero, ¿debería ser más importante la información? Sí, sin duda, siempre, para mí. En un gemelo digital es mucho más importante toda la información que yo pueda aportar que una precisión absoluta en la geometría, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que, como he dicho antes, la geometría nos aporta contexto a ese dato. Por lo tanto, esa geometría tiene que ser suficiente para darnos el contexto eficaz, ¿no? O para darnos el contexto propio para que las decisiones que tomemos realmente sean basadas en información real y no en lo que estábamos haciendo hasta ahora, como tomamos decisiones por estómago, por estadística o por experiencia, ¿no? Pues ahora las vamos a tomar data-driven. Para tomar decisiones data-driven necesitamos tener el nivel geométrico suficiente para poder tomar estas decisiones. Ya sé que me estoy repitiendo, pero y que tampoco te estoy respondiendo con una cosa concreta. Si no es un LOD 235, no lo sé. Depende de lo que definamos en el OIR y en la IR de cómo queremos gestionar este gemelo digital. Cómo queremos gestionar este Asset Information Model, que se va a convertir en un gemelo digital cuando lo conectemos a la sectorización e intentamos el comportamiento del activo. Ahí es donde deberemos saber qué queremos gestionar y cuando sepamos qué queremos gestionar, pues sabremos qué es lo que tenemos que modelar. Fíjate, Salvador, que yo veo mucha gente modelando y de un equipo, ¿no? de aire acondicionado, un fan coil, te meten hasta los tornillitos. He visto gente que pega imágenes del fan coil sobre, desde luego para el FM, ¿no? Porque yo ya tengo la foto, tengo el manual, tengo toda la información de ese activo. No me aporta nada. Y sin embargo, todo el mundo se olvida de dibujar el ámbito de operación, de acceso a ese equipo, que en BIM Forum Log está en el LOD 300. En el LOD 300 porque nos tiene que servir para las interferencias, ¿vale? Es decir, que la gente no perdáis el tiempo en tornillitos y ámbito de operación.
Sí. Pedro Pérez nos está diciendo que, bueno, está haciendo que si se ofrece un lot 500, se entiende que también el LOID tiene que ser igual, con lo cual la información es muy densa en todos sus sentidos. Lo más idóneo en según qué momento de la producción del proyecto, y yo considero que tal y como evoluciona el proyecto, ha de evolucionar el LOT y el LOID ante proyecto básico, proyecto ejecutivo, as-built. Estas serían las categorizaciones del LOID. Bueno, ojo primero una cosa, que ya estos conceptos del LOT y el LOID ya están derogados. Ahora es el LOIM, ¿de acuerdo? Que la ISO nos habla del LOIM, por lo tanto, es importante hablar con los términos actuales, ¿no? Pero estoy de acuerdo, o sea, al final estoy de acuerdo y a la vez no estoy al tanto de acuerdo. ¿Por qué? Porque es cierto que podemos gestionar... ¿Se va el audio otra vez? ¿Mío? No, está bien. Ah, vale, es que estaban comentando ahora. En los datos, el poder trabajar con bases de datos estructuradas nos permite generar paquetes de datos específicos. Por lo tanto, si yo puedo tener un paquete de datos específico que lo va a usar el consumidor, que va a usar este paquete de datos, no estoy generando intoxicación de datos a otros agentes. Cuando los tenemos todos en el modelo de Revit, es cierto que sí que tenemos una cantidad inmunda de datos, pero si los podemos organizar y estructurar por PSETs, por tablas de COVID, por tablas de SQL, ¿no? Por temas de programación, aquí es cuando ya empezamos a hacer una gestión avanzada de datos basada en modelos, que al final, Javier, corrígeme si me equivoco, es lo que nos dice la ISO, que vamos a hacer tratamiento digital de la información, ¿no? Es lo que queremos conseguir. Entonces, para hacer ese tratamiento digital de la información, tenemos que aplicar técnicas de gestión avanzada de datos. Y, por lo tanto, podemos estructurar, podemos agrupar y podemos personalizar paquetes de datos que sean para usos y casos muy concretos. Pues, a ver, creo que hay una... Daniel, otra vez, Daniel. Me encanta, Daniel, que estés generando debate. Muchas gracias. Para el as-built, ¿cómo se debe aplicar el LOA? Pues a mí, sinceramente, me has pillado, no sé qué es el LOA. Yo tampoco. Es decir, el mundo de las abreviaturas, eso no es ISO. ¿Nos puedes decir qué es el LOA? Si lo conocemos, te contestaremos. El nivel de precisión. El LOT, digamos, ¿no? Entiendo. Bueno, al final, el LOIN ha cambiado, es verdad que ahora hablamos del nivel mínimo necesario, no máximo, es decir, esto también es algo que nos ha aportado las nuevas evoluciones de las normas, ¿no? Entonces, al final es verdad, ¿no? La norma sí que nos habla, ¿no? De lo que habíamos dicho, ¿no? Hay una parte de geometría que hay que definir el nivel geométrico. Ahora es cierto, ¿no? Yo creo que el LOIN da para explicarlo en algún otro seminario, no ahora tan breve, pero sí que nos dice, ¿no? Unas características de la parte geométrica, nos dice unas características de los datos, y no olvidemos también de que existen el tema de documentos, ¿no? Muy importante. A lo que tú dices, el tema del Ebenov-Acure, es decir, al final es la precisión, es verdad, ¿no? Pero es que en este mundillo es un poco lo que estamos manejando. En el mundo de la construcción, oye, pues es el más menos 5 centímetros. Desde el punto de vista del FM, oye, pues ojo con los espacios, ¿no? Porque perder centímetros, ojo, te llevas un disgusto cuando el metro cuadrado te cuesta 30 euros, metro cuadrado mes, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Pero normalmente tampoco, ¿no? No tenemos un nivel de precisión, es el del mundo en el que nos estamos moviendo, de la arquitectura, que es verdad que hay que definirlo y que está fuera de lo que es el LOT, ¿no? Pero eso se marca, ¿no? Es decir, el cliente. Pues yo manejaría pues un poco los estándares del mundo de la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Genial. Hay una pregunta para José de Rosana, que dice: ¿aplica plano en la gestión inmobiliaria? Es decir, de quienes habitan los activos. Sí, normalmente los tipos de clientes son tanto propietarios como empresas de servicio que dan servicios a clientes que tienen inmuebles. Pero tenemos muchos clientes en la parte de propiedad para todo lo que es la gestión, incluido viviendas o centros comerciales, por ejemplo, también. Universidades, etcétera.
Acordaros, ¿no? Hay una parte que es gestión patrimonial, ¿no? Gestión de inmuebles, gestión de arrendamientos. Hay un módulo específico, ¿no? Dentro de los software WMS. Genial. Paolo nos deja aquí una reflexión. La información debe ser útil y relevante de acuerdo al requerimiento. Saturar de data una pieza gráfica en escalas que no sean prácticas, más que ayudar con gestionar. Estamos totalmente de acuerdo. 100%, o sea, yo creo que no podemos decir nada más. Lo firmamos todos. Es decir, que el problema es muchas veces esto, ¿no? Es decir, claro, la reflexión final sería, tengo que meter todos esos datos para operación, ¿no? en el modelo BIM, el modelo de Revit, ¿no? En este caso, es que hay que pensarlo, ¿no? Cada vez más habrá otras bases de datos, habrá otros sistemas en el que yo pueda tener parte de información y al final integre lo que hay en el modelo, lo que hay en esas otras bases de datos para que acaben todos en las soluciones IWMS, ¿no? Pero ese es el mapa de fuentes, información, un poco ese es el planteamiento, ¿no? De cuál es el plan de gestión de la información, diseño, construcción y operación. Y hay que diseñarlo, ¿no? Ese plan. Genial. Pues Javier, José, no tenemos más preguntas. Si os parece, fantástico. Lo dejamos aquí y si alguien tiene más preguntas, lo que sea, pues nos podéis contactar. Primero de todo, agradecer muchísimo a José Inestal su Gracias a vosotros. presencia hoy y ser un invitado de honor muy, muy interesante. La verdad, muchas gracias. Y Javier, como siempre, también muchísimas gracias por estar. Gracias a todos por haber participado. Hemos hecho, yo creo, un debate súper interesante. Yo creo que también aporta muchísimo esta última fase, ¿no? que vamos viendo. Además, voy viendo casi caras conocidas, caras no, pero nombres sí. O sea que estoy encantado de veros que nos vais siguiendo constantemente. Y lo que decimos siempre, si queréis que hablemos de alguna cosa en concreto, si tenéis curiosidad sobre alguna cosa, si lo conocemos nosotros lo hablaremos y si no buscaremos un invitado que esté como mínimo a la altura de José para que nos lo pueda ayudar y explicarlo, ¿de acuerdo? Podéis contactar con Natalia, con Alex, conmigo, con Javier, con José, con quien queráis para darnos las ideas para hacer webinar. Muchísimas gracias a todos. Hemos visto gente de Perú, de Venezuela, de República Dominicana, de España, de todo el mundo, o sea que estamos encantados de que estéis por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.